a correlacionar nuestros tres factores, los puntajes totales de los tres factores. Nos vamos a ir al menú que dice analizar, correlacionar, bivariadas. Y ahí, donde dice variables, vamos a meter estos puntajes totales de cada factor que tenemos calculados. En mi caso son 3, ustedes podrían tener más factores o menos. Es importante que esté seleccionada la que dice Pearson, que es una correlación paramétrica. Vamos a hacer una correlación de Pearson y listo, con eso es suficiente. Bueno, también esta sería importante que esté seleccionada, que nos marque cuáles son las correlaciones significativas para que les ahorre un poquito la interpretación. Y le vamos a dar en aceptar. Ok, en resultados, en las correlaciones nos va a salir una tablita como estas. Lo que la tabla nos dice es cuál es la correlación entre un factor y los otros factores. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir el mismo factor, o sea, sentido de comunidad con sentido de comunidad nos da 1. Nos da 1 porque como es el mismo factor, pues está totalmente correlacionado. Entonces, dense cuenta que se forma una diagonal cuando se cruza cada factor consigo mismo. Ese no nos interesa, no nos importa. Otra información que nos da es la N, es decir, cuántos participantes tomó para el análisis. En este caso, la base con la que yo estoy trabajando tiene únicamente 240 participantes. Entonces, esa es la N para todas las correlaciones. Son 240 casos válidos. Y después tenemos, ahora sí lo que nos interesa, es ver cómo se correlaciona cada factor con los otros dos. Si se dan cuenta, únicamente nos podemos fijar o en lo que está abajo de esta diagonal o en lo que está arriba de la diagonal porque se repiten. Es lo mismo. Vean esa diagonal de unos. En realidad divide la tabla en 2. Pero vean que son lo mismo. Este es atracción al vecindario con sentido de comunidad. Y esta también es atracción al vecindario con sentido de comunidad. Es la misma. Después, aquí tenemos sentido de comunidad con relaciones vecinales y aquí también relaciones vecinales con sentido de comunidad y es el mismo número. Y por último, tenemos relaciones vecinales con atracción al vecindario y relaciones vecinales con atracción al vecindario. Entonces es lo mismo. Con que ustedes interpreten ya sea lo de arriba o lo de abajo, lo que les guste más, realmente está repetida la información. Esto es lo que se conoce como una matriz de correlaciones. El sentido de comunidad se relaciona con la atracción al vecindario con un coeficiente positivo. Si se dan cuenta, no tiene un signo negativo, es positivo. Esto quiere decir que a mayor sentido de comunidad que tienen las personas, también hay mayor atracción al vecindario. O sea, mientras más parte me siento yo de mi grupo de vecinos, más me gusta mi colonia. Y pues tiene sentido que sea así, ¿no? Pero también vean que el coeficiente de correlación es está un poquito bajo, pero ya se considera moderado. Es una correlación moderada. Esto está bien, porque yo debería de aspirar a que las correlaciones entre mis factores sean de bajas a moderadas. Esto significaría que sí están relacionadas, pero no tanto, porque si las correlaciones fueran altas, arriba de 0.80, eso significaría que esos factores realmente están midiendo lo mismo. Entonces no son factores separados, son parte de un mismo factor. Y eso significaría que yo hice algo mal en mi análisis factorial. Significaría que son el mismo factor. Pues tiene que salir entonces, lo que sí sería lo correcto, es que sus correlaciones sean entre bajas a moderadas. Esto quiere decir que sean menores a 0.80 y además que sean significativas. ¿Qué es esto de significativo? Es lo que les va a dar que sí son dimensiones correlacionadas. Significativo es que en el valor de significancia bilateral, los voy a poner aquí, aquí está el otro. Estos valores debe de ser, ese se llama el valor de P, debe de ser menor que 0.05.
Y además, se pueden fijar ustedes si les salen asteriscos, significa que sí es significativa esa correlación cuando hay asteriscos. Siempre y cuando salgan aquí abajo en la tablita, dice que las que tienen asteriscos, la correlación es significativa en el nivel de 0.01. Es decir, estas correlaciones son inferiores a 0.01 y por eso tienen un asterisco. Entonces, sí están correlacionadas. Si no le saliera asterisco o si P fuera, o la significancia bilateral, que es lo mismo, fuera mayor que 0.05, eso significaría que los factores no están correlacionados. Y si no están correlacionados, entonces una de dos, o no pertenecen a ese constructo, o lo que ustedes tienen es un instrumento con dimensiones no correlacionadas. Si eso es lo que ustedes buscan, entonces debería de salir así. O sea, si su instrumento es de dimensiones no correlacionadas, no le debería de salir aquí los factores correlacionados. Pero si su instrumento es de dimensiones correlacionadas, entonces sí les deberían de salir correlaciones entre moderadas y bajas, no mayores a 0.80. Y listo, así es como vamos a interpretar las correlaciones en nuestros factores. Si ustedes quieren calcular la validez convergente, eso significa, o la validez discriminante, cualquiera de las dos, significa que calcularon otra variable, que no es la de su instrumento, que teóricamente debería de estar correlacionada con su instrumento. Eso es validez convergente. O que teóricamente no debería de estar correlacionada con su instrumento, y eso sería la validez discriminante. Entonces, ¿cómo se hace? Muy fácil, también hago una correlación. Me voy a analizar, correlacionar bivariadas. Y aquí lo que voy a hacer es introducir mi variable de prueba, o sea, con la que voy a correlacionar mi instrumento y mis factores. Y además, debería de tener ya el puntaje total del instrumento y ese también lo tengo que meter en la correlación. Porque el puntaje total me diría si todo el instrumento se relaciona con esta variable con la que voy a obtener la validez convergente. Y le voy a dar en aceptar. Aquí ahora no me van a interesar todas las correlaciones, solo me interesan la de la variable con la que quiero obtener la validez convergente y la de los factores y del puntaje total de mi escala si es que la tuviera. Entonces únicamente necesito pues la primera fila, si es que en la primera fila me salió el tiempo de vivir o esta variable adicional que estoy preguntando. Ok, teóricamente la cohesión vecinal se va forjando a través del tiempo, en teoría. Entonces, las personas que tengan más tiempo viviendo en su colonia deberían de sentirse más parte del grupo, deberían de sentirse con más ánimo de quedarse a vivir ahí, pues ya están más acostumbrados, y además deberían de tener mejores relaciones vecinales, porque ya conocen más a los vecinos. Entonces vamos a ver si me salieron. Vean, las correlaciones sí son estadísticamente significativas, porque tienen el asterisco y porque el valor de significancia bilateral es menor que 0.05. Entonces sí están correlacionadas estas variables como teóricamente deberían de estarlo. Es una indicación de validez convergente. Si se tratara de validez discriminante, ahí es al revés. Bueno, la edad teóricamente no debería de estar relacionada con esto. En lugar del tiempo vamos a meter edad. Teóricamente no, pero piensen que hay una tercera variable que tiene que ver. O sea, mientras más edad tengo, también es más probable que lleve más tiempo en la misma colonia, ¿no? Entonces, a lo mejor sí sale. Pues miren, sí salieron significativas, pero si teóricamente se supone que no debe de haber relación entre estas variables, o sea, entre la edad y la cohesión vecinal, estas correlaciones no deberían de salir estadísticamente significativas o deberían de ser muy, muy bajas. Y vean que sí son bajas, las correlaciones están arriba de 0.20,
y además casi no salen significativas. O sea, porque debe ser inferior a 0.05 y en efecto casi no sale, ¿no? Aquí pues el problema es que, como les digo, pues la edad también está relacionada con el tiempo de vivir en la colonia y seguramente esto es una correlación espuria. Pero si ustedes van a obtener validez de criterio, lo más probable es que el criterio sean grupos, al menos dos grupos, uno donde sí se cumple el criterio y otro donde no. Yo para este instrumento no tengo una variable para validez de criterio, pero la voy a hacer con esta variable nada más para que sepan cómo se hace la prueba, que es la variable de sexo, porque tiene dos grupos, hombres y mujeres. Entonces, no sé ahí cómo se podría cumplir el criterio, pero pues vamos a hacer. En ese caso, lo que tenemos que hacer es comparar de cada uno de nuestros factores y del puntaje total de la escala. Recuerden que siempre son esos 4, si sus dimensiones están correlacionadas. Lo que vamos a hacer es comparar si esos son diferentes entre mi grupo 1 y mi grupo 2. Entonces, aquí mi grupo 1 son hombres y el grupo 2 son mujeres. Y eso lo hacemos con una prueba T de Student. Le voy a dar a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes porque son personas distintas en cada grupo. Y en variables de prueba voy a introducir mis factores, los totales de los factores y también si los tuviera el puntaje total de la escala. Y en donde dice variable de agrupación voy a pasar la variable de sexo o la que ustedes tengan para su validez de criterio. Pero le tengo que indicar qué grupos va a comparar. Yo los tengo capturados como 1 y 2, hombre y mujer. Entonces le voy a poner 1 y 2. Pero estos números dependen de cómo los tengan codificados ustedes. Y listo, le doy a aceptar. Y he explicado lo primero, que estas son como dos subtablas. Una tabla donde está la prueba de homocedasticidad y otra tabla donde está la prueba T. Lo primero que tienen que hacer es analizar si en la prueba de homocedasticidad este valorcito que dice sí es menor o mayor a 0.05. Entonces, si me sale mayor que 0.05 este valor, interpreto este renglón. Si me sale menor que 0.05 este valor, interpreto este renglón. Y para cada variable tengo que hacer lo mismo, tengo que ver cuál voy a interpretar. Entonces, cuando decido qué renglón es el que tengo que interpretar, únicamente voy a interpretar estos tres valores, que es el valor de T, los grados de libertad y la significancia bilateral. Eso de significancia bilateral es el valor de P. Y ahí lo que tengo que buscar es que ese valor de P sea menor que 0.05. Eso me diría que sí hay diferencias entre los grupos, o sea, entre mi grupo 1 y 2. Y pues vean que aquí en las tres variables ningún valor es menor a 0.05. Eso significa que no hay diferencias entre hombres y mujeres, ni en su sentido de comunidad, ni en su atracción al vecindario, ni en sus relaciones vecinales. Si este fuera mi criterio, para la validez de criterio, mi instrumento no tiene validez de criterio, porque no hubo diferencias significativas entre mis grupos. Cuando queremos comparar más de dos grupos, la prueba T no sirve, porque la prueba T solo sirve para dos grupos. El análisis para comparar tres o más grupos se llama ANOVA o análisis de varianza. Yo aquí tengo una variable que se le llama el estrato de desarrollo social de la colonia. O sea, es como un nivel socioeconómico. Y las colonias están clasificadas en 4 niveles, según si es muy bajo, medio o alto. Entonces, voy a ver si hay mayor cohesión en alguno de estos grupos, según el estrato de la colonia. Vamos a ver si eso sí. Nos vamos a ir a donde dice analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Esto es importante, ANOVA de un factor. En la lista de dependientes voy a meter mis tres factores o los factores que tengan más el total
y en donde dice factor voy a meter la variable de los grupos, que es el estrato de desarrollo social. Ahora sí, aquí sí le tenemos que configurar muchas más cosas porque la ANOVA tiene varias características que tenemos que implementar. En contrastes no le muevan nada, no vamos a hacer contrastes planeados. Lo que vamos a hacer es algo que se llama post-hoc o pruebas post-hoc. Entonces, aquí voy a elegir, elijan Bonferroni, es de las más nobles. La verdad es que la elección de qué prueba post-hoc hacer tiene mucho que ver con el tipo de datos que tienen, pero elijan Bonferroni y van casi a la segura. Y también seleccionen Gaines-Howell. Esto es en caso de violar un supuesto de homocedasticidad de varianza. Y en nivel de significancia le van a poner 0.05. Si se les olvida poner este número, no los va a dejar continuar. Listo, le doy continuar. Y en opciones voy a elegir que también me dé la prueba de homogeneidad de varianza, los descriptivos y la prueba de Brown-Forsyth. Esta prueba es una prueba no paramétrica, algo así, en caso de que no nos salga la homogeneidad de varianzas. Entonces le voy a dar continuar y aceptar. Ok, la primera tabla que me va a dar con todo lo que yo solicité es una tabla de estadísticos descriptivos, es decir, ¿cuál es la media en la variable de sentido de comunidad para los que viven en colonias de un estrato muy bajo? ¿Cuál es su media? Desviación estándar, error estándar, los límites, etcétera. Realmente con ver la media y la desviación estándar nos podemos dar una idea de la distribución, ¿no? También para el total, sin separarlos por grupos. Para atracción al vecindario hace lo mismo, me da las medias dentro de cada grupo y de toda la muestra, y en relaciones vecinales hace lo mismo. Entonces, lo primero que tengo que ver yo es la prueba de homogeneidad de varianzas. Yo les sugiero que lean el primero, el que dice se basa en la media, nada más ese. No se metan en problemas ahorita todavía. Y aquí lo que tienen que ver otra vez es la prueba de significancia estadística. Entonces, para sentido de comunidad, sería el que vamos a interpretar el de hasta acá. Para mi siguiente factor, también el que se basa en la media y la significancia. Y para relaciones vecinales, el que se basa en la media, su significancia. ¿Quién me tengo que fijar? El valor para cumplir el supuesto, ese valor de significancia, que también es el valor de P, debe de ser mayor que 0.05. Eso significa que las varianzas sí son iguales. Y entonces yo voy a interpretar la tabla que se llama ANOVA. O sea, la tabla que se llama ANOVA es esta de aquí. Ajá, para las variables que sí tengan la P mayor a 0.05. Pero si esa significancia es menor que 0.05, significa que las varianzas son diferentes. Entonces tengo que interpretar la de Brown-Forsyth. ¿Ok? Esa es la que voy a interpretar, que viene un poquito más abajo. Ahorita se las muestro. Entonces vamos a interpretarlo. ¿Cuál de estos tres valores es mayor a 0.05? Nada más el de sentido de comunidad y el de relaciones vecinales. Esto quiere decir que para esos dos factores voy a interpretar el ANOVA. Pero para el de atracción al vecindario me salió menor a 0.05. Entonces para esta variable o para este factor voy a interpretar la de Brown-Forsyth. Borro los dibujitos y me voy a la ANOVA. Dijimos que para sentido de comunidad y para relaciones vecinales sí interpreto en la tabla de ANOVA. Y para la otra, que es la atracción al vecindario, voy a interpretar la que se llama Brown-Forsyth. Miren, aquí está Brown-Forsyth. Y la tabla de ANOVA dice ANOVA. ¿Sale?
Entonces esto depende de la prueba de homogeneidad de varianzas o la prueba de Levin, que es de la tabla anterior. ¿Qué es lo que interpreto aquí? Muy fácil. Igual que siempre, la prueba de significancia estadística es lo que vamos a interpretar, que básicamente es la F acompañada de lo que dice SIG. Igual me tengo que fijar cuál es el valor de significancia estadística de mis variables, pero dependiendo de qué prueba es la que estoy analizando. Acá sería esta. ¿Y qué es lo que tengo que observar? Que SIG, que también se llama valor P, sea menor que 0.05. Esto significa que sí hay diferencias entre los grupos. Y si sale mayor que 0.05, significa que no hay diferencias y por lo tanto no se cumple el criterio. Entonces vamos a ver, en sentido de comunidad y en relaciones vecinales no hay diferencias entre mis grupos, dependiendo del estrato al que pertenecen. O sea, si su colonia es de estrato muy bajo, bajo, medio o alto, pues no tienen nada que ver con el sentido de comunidad y con las relaciones entre vecinos. Pero vean lo que pasa con la atracción al vecindario. O sea, esto tiene que ver con que me guste el lugar en donde vivo, que quiera vivir ahí, que quiera seguir viviendo ahí. Ahí sí hay diferencias según el estrato de la colonia. ¿Cuál creen ustedes que tenga más atracción al vecindario o cuál tenga menos? Eso es lo siguiente que vamos a probar. Únicamente si me sale significativo, o sea, menor que 0.05, voy a ver las pruebas POSOC. Si estoy interpretando la tabla de ANOVA, la prueba que voy a ver es la de Bonferroni. Y si estoy interpretando la tabla de donde está la Brown-Forsyth, la que voy a interpretar ahora sí es la de Games-Howell. ¿Sale? Nada más acuérdense. Entonces, como esta es la que nos salió significativa, yo me voy a fijar en la prueba POSOC de Games-Howell. La siguiente tabla se llama pruebas POSOC y están Bonferroni, como les había dicho, y Games-Howell para la variable de sentido de comunidad, comparando todos mis grupos contra todos mis grupos. Pero esas no me interesan porque no salieron significativas, entonces ya no reviso la prueba POSOC. También para la de relaciones vecinales no la reviso porque no hubo diferencias significativas. Para la que sí hubo diferencias fue para la atracción al vecindario. Y yo les dije que vamos a ver, aquí está atracción al vecindario, que como estábamos interpretando la prueba no paramétrica de Brown-Forsyth, entonces aquí la prueba POSOC en la que me tengo que fijar es la Games-Howell. Si hubiera interpretado la de ANOVA, me hubiera tenido que fijar en la Bonferroni. ¿Y en qué me fijo? Aquí hace las comparaciones entre cada nivel, entre muy bajo, con el bajo, el medio y el alto, entre bajo, ahora otra vez con todos, con muy bajo, medio y alto, y así el medio y el alto los compara contra los otros tres. Lo que me tengo que fijar es que en esta columna hay asteriscos y fijarme entre qué y qué comparación son los asteriscos. ¿Sí ven? ¿Qué significa esto? Significa que entre el grupo bajo y el alto, o sea, el estrato de la colonia bajo y alto, hay diferencias en su atracción al vecindario. También entre el nivel medio y el alto, y nada más. O sea, básicamente el alto es el que difiere de los niveles bajos y medios, y nada más los demás grupos no difieren entre sí. De hecho, aquí se repiten, si se dan cuenta, son los mismos números que están acá arriba, porque son las mismas comparaciones. Entonces, esas son las únicas diferencias. El nivel muy bajo no difiere de los otros, el nivel bajo no difiere del medio ni del muy bajo, solamente del alto. Entonces con eso yo puedo saber que sí hay diferencias o mi instrumento alcanza a detectar ese criterio de diferencias si este fuera mi criterio. Y esto sería un indicador de que sí hay validez de criterio. Pero si no me salen diferencias como en relaciones vecinales y sentido de comunidad,
significa que esas carecen de validez de criterio.